Buenos días. Recientemente algunos amigos me han preguntado acerca de un síndrome que es el síndrome de Guillain-Barré y qué relación puede tener con algunas enfermedades virales emergentes o reemergentes. Y respondiendo a estas inquietudes, entonces dije, vamos a hacer un programita de esto, vamos a hacer un programa del síndrome de Guillain-Barré. Y ante todo vamos a revisar qué es un síndrome y en qué se diferencia de una enfermedad. Ambos, síndromes y enfermedades, se presentan con un grupo de signos. Estos signos pueden ser subjetivos y entonces se le llama también síntomas, o pueden ser objetivos y se le llama signos. Por tanto, podemos decir síntomas y signos, pero realmente cuando decimos síntomas estamos incluyendo los signos. Es decir, tanto las enfermedades como los síndromes tienen un grupo de síntomas que son característicos de ellos. Esta enfermedad tiene estos signos, este síndrome tiene estos signos. ¿Y la diferencia cuál es? Bueno, la diferencia es muy simple. En el síndrome, ese grupo de síntomas, de signos, pueden obedecer a varias causas. En la enfermedad tienen una sola causa. Cuando usted diagnostica una enfermedad, está diciendo que la causa es tal. Cuando usted diagnostica un síndrome, plantea un síndrome, está diciendo que hay un grupo de posibles enfermedades que pueden causar ese síndrome. Esa es la diferencia. Por tanto, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome neurológico porque tiene manifestaciones del sistema nervioso. Es un síndrome autoinmune caracterizado por parálisis motora bilateral que comienza por las extremidades y asciende. Repito, síndrome de Guillain-Barré es un síndrome neurológico de naturaleza autoinmune caracterizado por parálisis motora de los movimientos de ambos lados bilateral que comienza por las extremidades, pies y manos y va ascendiendo. Ese es el síndrome de Guillain-Barré, la definición del síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome porque tiene diferentes causas. Es neurológico porque los signos que presenta pertenecen a trastornos del sistema nervioso. Es autoinmune porque el mecanismo por el cual aparece es porque el organismo produce anticuerpos contra estructuras del propio organismo, autoanticuerpos, y por tanto es autoinmune. Son las características: síndrome neurológico, autoinmune, y en este síndrome los autoanticuerpos van dirigidos contra los nervios periféricos. Estos nervios son como cables, uno sabe que los nervios son como cables y que pueden ser de dos tipos, aferente y eferente. ¿Cuál es el eferente? El que va del sistema nervioso hacia estructuras de periferia, en este caso el motor, que es el que le dice al organismo, muévete así, a los músculos, muévense así, el que dice que yo tenga la mano aquí ahora con los dedos abiertos o que cierre la mano. El sistema nervioso central me le está diciendo a los músculos míos que tienen que ver con el movimiento de la mano, cierra la mano, abre la mano, le dice a los músculos de la lengua, articula de tal manera para que produzca este sonido. Esa es la vía motora, que está caracterizada por la presencia de nervios que van a transmitir el impulso nervioso del cerebro hacia los músculos. Pero también hay nervios que van llevando información en sentido opuesto. Son los nervios sensitivos que recogen información de los sensores, los receptores que tenemos en distintas partes del cuerpo y los envían hacia el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los nervios que más se dañan en el síndrome de Guillain-Barré? Los motores. Porque los motores están cubiertos, la mayor parte de ellos, por una capa gruesa. Y esa capa gruesa es una grasa que está caracterizada por distintos tipos de lípidos y que se conoce con el nombre de mielina. Existen dificultades en el síndrome de Guillain-Barré para la contracción de los músculos con parálisis muscular porque están afectados los nervios motores. Aparece pérdida variable de la sensibilidad y trastornos, pérdida variable de la sensibilidad porque están afectados también nervios sensitivos, pero en menor medida porque tienen menos mielina. Y aparecen trastornos autonómicos como arritmias cardíacas y la presión arterial variable porque están afectados los nervios que tienen que ver con la regulación del corazón, el llamado sistema simpático y parasimpático, son el sistema nervioso autonómico, autonómico quiere decir que funciona por sí mismo. O sea que yo no soy consciente, yo no puedo aumentar o reducir la presión arterial a voluntad, que yo conocí a una persona que lo hacía, pero he conocido en toda medida una sola persona, era médico, que podía subir o bajar la presión arterial a voluntad. Yo no sé cómo lo hacía. Y nosotros no podemos aumentar o reducir la frecuencia de la contracción del corazón a voluntad.
Esto lo regula un sistema que se llama sistema nervioso autonómico y este también se afecta porque tiene nervios. O sea, la lesión en el síndrome de Guillain-Barré va dirigida contra los nervios, pero sobre todo contra los nervios mielínicos gruesos, que son los nervios motores porque son los que tienen mayor cantidad de esta cubierta grasa que se llama mielina. Es más frecuente el síndrome en personas jóvenes y en hombres, más frecuente en hombres. En las mujeres aparece una mujer por cada 1,28 hombres aproximadamente. Aparece siempre después de una enfermedad infecciosa, o casi siempre, porque a veces no se consigue identificar la enfermedad infecciosa. Por tanto, es un síndrome post-infeccioso. La mortalidad oscila según las estadísticas entre un 1 y un 10% de los casos. En la mayoría de los casos, la recuperación es total en aproximadamente entre 6 meses y un año. En la mayoría de los casos, que no fallecen desde luego. Pero hay casos que la recuperación necesita más de un año y hay pacientes que quedan con secuelas neurológicas que realmente cuesta trabajo recuperarlas. Son los menos. Hay varias formas clínicas, 4 formas clínicas bien descritas, y las primeras descripciones son del siglo XIX. Fíjense que es una enfermedad identificada hace no tanto tiempo, hace menos de 200 años. En 1859 es la primera descripción donde un francés, Jean-Baptiste Landry, describió 5 casos de una enfermedad que tenía una parálisis respiratoria. Era el famoso síndrome de Guillain-Barré después, pero cuando aquello no era un síndrome desconocido, pero se caracterizaba, los 5 casos que describió Landry, se caracterizaban por un trastorno motor de afectación de los músculos respiratorios, la persona tenía dificultades para respirar y muchos fallecidos. Eso se reconoce como parálisis ascendente de Landry, porque Landry la describió de esta manera. En 1859, el francés Jean-Baptiste Landry describió esos casos. 1859, primera descripción. Pero no fue hasta 1916 que los médicos franceses Georges Charles Guillain, Jean-André Barré y André Stroll describieron 2 casos, señalando la pérdida de los reflejos, que es un dato nuevo. Lo otro es la parálisis ascendente, que ya había descrito Landry, la dificultad respiratoria que había descrito Landry. En este caso les describen la pérdida de los reflejos osteotendinosos, los reflejos, por ejemplo, de la rótula, reflejos acá de los tendones, reflejos que tienen que ver con los tendones sobre las articulaciones en general, y refieren un dato nuevo. Cuando le hacen la punción lumbar y analizan el líquido cefalorraquídeo, este tiene un aumento de la proteína con pocas células. Y entonces este síndrome fue, después de esto, reconocido como síndrome de Guillain-Barré. Y Stroll lo dejaron afuera. Esto no lo pusieron el nombre del síndrome, un poco injusto. Pero además nadie habló de Landry, que había sido el primero, porque se pensaba cuando aquello que la parálisis de Landry este es otro síndrome que puede ser relacionado o no, pero es diferente. Entonces, en mi época se decía síndrome de Guillain-Barré con parálisis ascendente de Landry o sin parálisis ascendente de Landry. Pero bueno, esto es un reconocimiento también a Landry, fue el primero realmente que lo describió. En 1927 fue que salió el nombre de síndrome de Guillain-Barré. El síndrome no tiene una sola forma de manifestarse, se han descrito 4 variantes clínicas diferentes con sus características, verán que se parecen mucho, pero tienen pequeños detalles, y estos pequeños detalles influyen también en el pronóstico de la enfermedad. Se ha descrito que es más frecuente en hombres que en mujeres, ya lo dije, y se ha descrito que tiene una incidencia de 0,89 a 1,89 casos por 100.000 habitantes en el mundo, pero en épocas de determinadas epidemias la incidencia aumenta. En las autopsias realizadas se han encontrado en los nervios periféricos determinadas alteraciones que dependen del tiempo de evolución de la enfermedad. Por ejemplo, personas que han fallecido a inicio de la enfermedad, lo que se encuentra es inflamación de los nervios. Si se demora un poquito más en fallecer, se encuentra degeneración de la mielina, pérdida de la mielina. Y en pacientes que han demorado un poquito más, etapas más avanzadas, aparece degeneración de los axones. ¿Qué es el axón? El axón es la parte de la célula nerviosa central de la neurona que forma los nervios. Las neuronas, las células nerviosas, envían una prolongación de ellas hasta el lugar donde tiene que llegar la información. Y esta prolongación son los axones. Y estos axones son lo que forman precisamente los nervios periféricos, ya formados por axones que se prolongan. Es la prolongación larga de las neuronas. Entonces, 3 etapas: inflamación del nervio, pérdida de la mielina y lesión del axón. Y en experimentos con conejos a los que se les puso
a un nervio propio de los conejos que se había macerado una sustancia así para ver cómo reaccionaba, o sea, para producir anticuerpos contra la estructura del nervio, se vieron lesiones similares. Si fallecía el conejo o se le hacía autopsia, lo mataban, ¿no? En las primeras etapas aparecía inflamación. Si se demoraba un poquito más, pues aparecía pérdida de mielina y en los casos más avanzados, con más tiempo de evolución, ya lesión del axón. En cerca del 82% de las personas con un síndrome de Guillain-Barré se diagnostica 4 semanas aproximadamente antes de la aparición del síndrome que sufrían de una enfermedad infecciosa aguda, respiratoria o digestiva. El 18% restante se piensa que fue un poquito antes tal vez, pero que la infección tal vez fue menos, pero siempre se relaciona en general que la persona debe haber tenido una exposición previa a algún virus o a muy escasas bacterias que son capaces de desencadenar autoanticuerpos contra la mielina. Clásicamente se ha relacionado el síndrome de Guillain-Barré con infecciones previas a Campylobacter jejuni, que es una bacteria y que produce síntomas digestivos, o a citomegalovirus, que es un virus importante, o al virus de Epstein-Barr, o al VIH también se ha relacionado, y muy frecuente con el virus de la influenza. Son los virus que más se han relacionado históricamente con el síndrome de Guillain-Barré. Pero, ¿qué pasa? El tiempo cambia, el tiempo pasa, aparecen nuevos virus y se ha reportado relación significativa, demostrada, con virus como el COVID, como el virus del Zika y el chikungunya. Son 3 virus que aparecieron ya recientemente, así como infecciones frecuentes, y que se ha visto que pueden causar un síndrome de Guillain-Barré. O sea, el síndrome de Guillain-Barré aparece después de una serie de infecciones virales, que son bastantes, como ustedes ven, y que incluye 3 de los virus que están circulando de forma importante en este momento en el mundo. El virus del COVID, disculpen, el virus del Zika y el virus del chikungunya. También se ha relacionado con Epstein-Barr, con citomegalovirus y con el VIH. Se observa en todos ellos, en todas estas epidemias locales que hay con estos virus, un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré. O sea, hay una epidemia de Zika, un brote de Zika, aparecen más casos de Guillain-Barré. Hay COVID, como apareció el COVID del año 2019, pues hay más casos de Guillain-Barré y así sucesivamente. Se piensa que estos virus, estos específicamente relacionados, tienen antígenos comunes o muy parecidos a estructuras de la mielina, de la capa que cubre los nervios periféricos de las personas que presentan el síndrome de Guillain-Barré, porque no todas las personas después de una infección de esta tienen un síndrome de Guillain-Barré, son aquellos que tienen antígenos comunes o parecidos en su mielina con algún antígeno de los que tiene la estructura del virus. Entonces se producen anticuerpos contra la estructura del virus, pero ellos reconocen también que hay antígenos comunes o muy parecidos en los nervios, atacan el virus y atacan el nervio también. Y eso es lo que es una enfermedad autoinmune, enfermedad donde se producen anticuerpos contra estructuras ajenas, pero que son capaces de reaccionar también con algunas estructuras propias. Y voy a repetir esto de nuevo, no todas las personas desarrollan estas enfermedades. O sea, el síndrome de Guillain-Barré como enfermedad autoinmune solo aparece en las personas que tienen estructuras comunes con los virus capaces de causar esta enfermedad. Esta presencia de estos anticuerpos causa inflamación primero, después la mielina se destruye. Esto daña la capacidad de los nervios de transmitir el impulso nervioso. La mielina, en su unidad, es como un cable eléctrico que está cubierto por una capa de goma. Si ustedes le quitan la capa de goma, la electricidad se dispersa. Eso para algunos cables de alta tensión no necesitan la capa de goma. No todos los nervios necesitan mielina. Hay nervios que necesitan mielina, hay nervios que no necesitan mielina. Mielina, los de transmisión más rápida, sobre todo los motores, por eso los motores se dañan más. Y en este caso, es como si nosotros cogiéramos ahora y peláramos los cables de la casa. Y entonces los cortocircuitos son terribles, ¿no? Pues es lo que le pasa a los nervios periféricos. Pierden la capa de mielina que los aísla y entonces empiezan a aparecer trastornos eléctricos con impulso nervioso que sale de las neuronas pero que no llega donde tiene que ir, se pierde por el camino. O con impulsos eléctricos que salen de receptores periféricos pero que no llegan hasta el sistema nervioso central porque también se pierden por el camino, se dispersan. Se piensa, no está demostrado, pero se piensa que los anticuerpos también pueden atacar a los axones. O sea, no se sabe si el axón, o sea, lo que es la prolongación de la célula nerviosa, que ya dije esto, ¿no? Es atacado directamente por el anticuerpo o es atacado por la inflamación que lo rodea. Se piensa cualquiera de las dos variantes.
Hay personas que defienden la situación, que hay anticuerpos que también atacan, además de la mielina, los axones. Y personas que piensan que es la inflamación de la mielina, de la destrucción de la mielina, lo que daña el axón. Bueno, ¿cuál de las dos teorías? Habría que demostrar anticuerpos contra axones que no se han demostrado todavía. Se han demostrado anticuerpos contra mielina. Y yo pienso, eso es lo que yo creo, esto no es lo que es ciencia constituida, que si hubiera anticuerpos contra axones, no sería una enfermedad de los nervios periféricos. Sería una enfermedad que también afectaría el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso central hay axones, lo que no hay es mielina. Y entonces, bueno, la lógica me indica que el axón es lesionado por la inflamación alrededor de la mielina, la pérdida de la capa de mielina, no directamente por los anticuerpos. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Tal vez algún día se consiga dilucidar esta duda, como tantas que hay en la ciencia. No solo en la medicina, la ciencia está llena de dudas y hasta que no se resuelve esa duda, la ciencia no avanza. Así que tranquilo, que haya muchas dudas es muy bueno. Lo malo es que creamos que no lo sabemos todo y no nos lo sepamos. Bueno, por lo general los axones no están dañados, salvo excepciones que vamos a hablar de ellas. Esto facilita que la recuperación sea más rápida. La mayor parte de las personas, como el axón no se daña, pues entonces se dañó la capita, bueno, pues hay que darle un poco de tiempo al organismo para que reconstruya esa capita de fuera, pero el cable está intacto, y entonces la recuperación es mucho más rápida. En la mayor parte de las personas. En las personas que hay daño axónico, esas son las personas que se demoran más en recuperarse y que incluso algunas de ellas quedan con secuelas. Al dañar la vía, la orden no llega a los músculos no se contraen, se produce debilidad y parálisis. Como se lesionan los nervios, se pierden los reflejos tendinosos, porque el reflejo, cuando usted golpea un tendón y se contrae, eso quiere decir que hay una respuesta. Esa respuesta no existe porque ni llega la información que estiramos el tendón al sistema nervioso, ni llega la orden de que ese músculo se contraiga. Por tanto, se pierden los reflejos también. Pérdida de la fuerza muscular o disminución, pérdida de los reflejos osteotendinosos porque no hay respuesta, no puede llegar aquí. Músculo flácido, ¿por qué? Porque se pierde un estímulo que llega siempre del sistema nervioso que dice al músculo, mantente un poquitico contraído, mantente un poquito estirado ahí, mantén la tensión, se perdió. Por tanto, pérdida de fuerza muscular, pérdida de los reflejos, flacidez y en los casos que se mantienen por mucho tiempo, aparece atrofia, el músculo como no se usa, se atrofia y aparecen fasciculaciones porque el músculo está denervado, no le llega información, entonces el músculo se contrae cuando cualquier estímulo lo toque. Esos son los síntomas principales, los signos principales motores de la neuropatía. Lo repito rápidamente, pérdida de fuerza muscular, pérdida de los reflejos, músculo flácido y en los casos más severos, atrofia y fasciculación. La afectación de los nervios es bilateral, es a los dos lados, y pueden estar a veces afectados un poquito más unos músculos que el otro, pero se considera que más o menos es proporcional. Es bilateral y proporcional a ambos lados. La lesión de los nervios de la sensibilidad causa primero hormigueo. Lo primero que hacen estos pacientes es como un hormigueo, una cosquillita, entonces ellos se quejan. Hay una cosquillita, tengo un hormigueo aquí, y después aparece el dolor. ¿Por qué? Porque el nervio se inflama y entonces lo que transmite es sensación de dolor y posteriormente pierde la sensibilidad. Primero hormigueo por irritación, dolor por la lesión y pérdida de sensibilidad por la pérdida de la estructura que cubre estos nervios. Los síntomas motores afectan primero los nervios más largos, los que van hasta las manos y los pies, pues son más extensos, es lógico, y después entonces va avanzando por las extremidades y el tórax, hasta que llega al tórax, y en el tórax puede producir debilidad y parálisis de los músculos de la respiración. Y a producir debilidad y parálisis de los músculos de la respiración, la situación es grave. Eso es lo que se conoce como parálisis ascendente de Landry. Y la situación grave es que el paciente no puede respirar, pero además se acumulan secreciones. Al acumularse secreciones facilita la aparición de infecciones y la bronconeumonía y la parálisis respiratoria son las dos causas de muerte más frecuentes en estos pacientes. Pacientes que necesitan ventilación mecánica, necesitan intubación y respirar con un equipo a veces para poderlo superar. La estructura que es atacada por los autoanticuerpos, ya lo dije, son unas grasas, unos lípidos que forman parte de la mielina, los gangliósidos. O sea, dije que era la mielina, ahora estoy especificando que son unos lípidos, unas grasas que forman parte de la mielina, los gangliósidos. Gangliósidos. La lesión afecta a la mielina, pero poco a los axones, ya lo expliqué. Y el daño mayor en los axones por degeneración, por desuso. O sea, como no se usan, pues entonces se van destruyendo.
el 80% de los casos solo presenta lesión de la mielina y no de los axones. Esto es importante para la recuperación. El que no tiene lesión del axón se recupera más rápido. El que tiene lesión del axón, del cable, se demora más en recuperarse. El que simplemente perdió la cubierta del cable es fabricar una cubierta nueva y todo resuelto. El que perdió el cable, la situación es mucho más compleja. Se ha planteado que el síndrome de Guillain-Barré puede aparecer ante algunas vacunas como la vacuna de la gripe, la vacuna de la gripe porcina, que sí está bien documentado que lo puede causar en personas que han sido sometidos a esta vacuna, y se ha hablado también de algunas de las vacunas para el COVID. Pero la incidencia es muy baja para asegurarlo. Incluso las estadísticas que he visto no son significativas. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que han tenido síndrome de Guillain-Barré después de algunas de estas vacunas, excepto la vacuna de la gripe porcina, que sí está bien documentado. Pero esa persona iba a tener un Guillain-Barré, se pusiera la vacuna o no se pusiera la vacuna. Bueno, tendría que haber un aumento sensible de los casos de Guillain-Barré después de la vacuna en relación con la población en general. Y eso no se ha podido demostrar. O sea, se habla de que pueda tener relación con determinadas vacunas, pero no está totalmente demostrado. Pero por otro lado, recuerden que Guillain-Barré es una forma de reaccionar con autoanticuerpos. O sea, hay personas que pueden tener un Guillain-Barré ante determinada infección y personas que no van a tener Guillain-Barré aunque sufran esa infección 50 veces, o aunque se pongan esas vacunas 50 veces, porque es la producción de autoanticuerpos, porque hay estructuras en el organismo similares a las estructuras del virus. Y si una persona no tiene esas estructuras similares, no tiene Guillain-Barré. El Guillain-Barré afecta solo a los nervios periféricos, no afecta al cerebro, ni a la médula espinal, ni al cerebelo, ni ninguna estructura del sistema nervioso central. Por lo que ya decíamos, la mielina predomina en el sistema nervioso periférico. No es que no haya en el central, pero es que predomina. Y entonces, pues no afecta el sistema nervioso central. El síndrome de Guillain-Barré agrupa las neuropatías periféricas inflamatorias que reúnen las siguientes características. O sea, para decir que un paciente tiene un Guillain-Barré, tiene que tener una neuropatía periférica inflamatoria que afecte un grupo grande de nervios periféricos inflamatorias que tengan inicio agudo. O sea, que Guillain-Barré no aparece lentamente, así aparece, por ejemplo, la polineuropatía del beriberi y otras cosas. El Guillain-Barré no, el Guillain-Barré aparece rápidamente. Segundo, aumento de las proteínas con pocas células en un estudio de líquidos cefalorraquídeos. Y tercero, el Guillain-Barré es monofásico, con recuperación al menos parcial. ¿Qué quiere decir monofásico? Aparece Guillain-Barré y no hay recaída. Está el pico de Guillain-Barré y después mejora. Y la recuperación es al menos parcial, se recupera. No quiere decir que todos se recuperen totalmente, ya lo he dicho. Hay personas que quedan con secuela, pero la mayor parte de las personas se recuperan sin secuela ninguna. Vi casos de Guillain-Barré, a veces es triste, hay casos que nunca olvido. Hay un caso que vimos en cuerpo de guardia hace muchos años, no lo vi yo. Yo era jefe de la guardia, pero lo vio otro médico de la guardia, lo consultó con otro médico de la guardia, y estaba para la sala para ver un caso, y cuando voy ya me lo dijeron, que le habían hecho la punción es normal, no hay aumento de proteínas en el líquido. El hombre, esta persona le empezó todo bruscamente después de una crítica en una reunión que hablaron bien de él, alguna persona se paró y dijo, no, pero él tiene este defecto, y ahí empezaron los síntomas. Esa persona, todo el mundo interpretaron que era psicológico. El hombre no podía caminar, se le mandó a la psiquiatra habló con él. Yo les digo, yo no vi el caso así, directamente. No estoy justificando, ¿no? Estoy diciéndole que fue visto por dos médicos bien preparados y que los dos dijeron, no, esto es así, y cuando me presentaron el caso, me presentaron con todos los elementos hechos. Y se envió a psiquiatría y la psiquiatra habló con él, mejoró y el hombre salió caminando. Hasta que vi la psiquiatra, se llamaba Maida. Yo le dije, Maida, y el paciente que te mandaron, ¿cómo está? Dice, míralo por ahí, mira, va caminando, que no caminaba, estaba en sillón de ruedas. 2 días después estaba el hombre en cuerpo de guardia con un Guillain-Barré. Se recuperó y todo pasó bien. Gracias a Dios, no hubo fallecido ni nada. Pero aquello me dijo a cualquiera se le va un Guillain-Barré, si tienes dudas, déjalo. Y el segundo caso, que no se me olvida también, una muchacha joven, muy bonita, ingresada en mi sala por decaimiento. Pero estaba muy bien elegantica allí, muy maquilladita por la mañana, y uno decía, bueno, el decaimiento este es muy poco así. La examinábamos y no había muchos elementos del examen físico. Hasta que al tercer día apareció una parálisis de los nervios faciales. Cuando yo vi la parálisis de los nervios faciales, me mandé a correr. La ingresamos en terapia intensiva y bueno, pues evolucionó muy bien sin problema ninguno y está totalmente recuperada. Yo mantuve contacto después con ella por otras circunstancias y estaba totalmente recuperada de Guillain-Barré, no hubo problema. Y conocí también a un muchacho que trabajaba en el hospital, Amandito, no se me olvida el nombre, que había tenido un Guillain-Barré anteriormente de trabajar en el hospital
y quedó con una secuela que duró casi 2 años, secuela motora. Pero ya después Armandito se movía sin problemas de ningún tipo. No sé qué fue de él, hace muchos años que de esto. Creo que se fue del país también, pero no sé dónde fue a parar. Estos son casos que yo recuerdo que los dos primeros, ya les digo, al inicio no se hizo el diagnóstico porque no estaba bien claro. El Guillain-Barré se presenta a veces así. Y si no estamos pensando en él, podemos no hacer el diagnóstico. El Guillain-Barré, bueno, decía que el síndrome de Guillain-Barré es, por tanto, una enfermedad aguda, no es crónica, aguda, autoinmune, inflamatoria, caracterizada por parálisis motora ascendente con trastornos de la sensibilidad que son variables según el tipo de cuadro clínico y que una cosa muy importante que no me canso de repetir, no tiene recaída. O sea, Guillain-Barré tiene un pico de alza hasta donde alcanza los síntomas más importantes, los síntomas máximos, y de ahí comienza ya el periodo de recuperación, que es muy variable de acuerdo con el daño de los axones, como ya habíamos explicado. Vamos a dejar los detalles clínicos y el tratamiento para una segunda parte. ¿Por qué segundas partes? Se dice que segundas partes nunca han sido buenas. Lo que a mí particularmente, estar más de 15 o 20 minutos viendo un mismo tema, me aburre un poco, no sé, no es de edad, eso es de siempre, ¿no? Pero me ha ido empeorando. O sea, ya cuando estaba 15 minutos viendo un video, lo que tengo ganas que se acabe. Y me imagino que a muchos de ustedes les pase lo mismo. Por eso prefiero dividirlo en dos partes. Una primera parte que ya vimos hoy con todos estos mecanismos y una segunda parte que vamos a ver próximamente, donde ya vamos a completar los detalles clínicos, el diagnóstico y el tratamiento. Hasta la segunda parte. Los espero.